Buenas chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuevo video. Esta vez vamos a revivir preguntas y respuestas del canal. Así que vaya, que dejé un par de historias hace 2 días de preguntas y respuestas. Antes subí una y él subió una y me dejaron varias preguntas bastante interesantes. Así que vinimos a este spot a entrenar, aunque un poquito yo solo, tú sabes, soy un poco... One more time, and I'll break you. Hit the gas one more time, I'll break you. Bueno chicos, comenzamos. De Christopher acá. ¿Por qué eres tan gay? Christopher, creo que como que no te voy a responder solamente. Bichito, what the fuck. ¿Me sigues amando? Pues sí, amiguito mío, mi hermanito del alma, te sigo amando, te sigo queriendo, aunque estés ya a 90 millas de mí, en esa dirección para allá, para aquí. Pero sí, te sigo amando, te sigo queriendo, se te extraña. Vuelve a Cuba, que tenemos que filmar varios videos bien buenos. Team Overweight. ¿Qué quieres lograr con tu carrera en el parkour? Prácticamente el parkour se está volviendo como un hábito, un hobby que antes era parkour a tiempo completo y después de la operación ya no estoy entrenando todos los días como quisiera. Antes era desde 5 hasta las 8 de la noche, todos los días y dándole bastante caña al parkour. Pero últimamente se está volviendo un hábito y ya no tanto como un vicio, porque antes eso sí era mi verdadero vicio, mi fuerte. Y ahora como estoy ya en la etapa de adolescencia, estoy creciendo, me estoy poniendo en el hábito de editar videos. Y prefiero unir las dos cosas porque editar videos y parkour son las dos cosas que más me gusta hacer y las intento unir la mayor parte del tiempo y ahora estoy trabajando un poco en la edición. Entonces por eso hay veces que no puedo subir tantos videos, subo un video a la semana, un video cada 2 semanas, puede ser. Pero quiero volver con los videos al canal después de la operación. Y ahora la siguiente pregunta, que es la verdad. ¿Qué fue lo que te sucedió en el hombro, Jason Paul? Lo que me sucedió en mi enfermedad la tengo hace 10 años. Hace 10 años me salió un tumor, una bola de grasa aquí. Y nosotros, nos decían casi siempre los médicos que era escoliosis, que me salió la escoliosis porque yo también tenía la escoliosis. Y me dificultaba bastante la entrenar, a la hora de dormir, me despertaba y se me hinchaba. Incluso voy a dejar una foto aquí de cómo se me hinchaba eso, para que casi todo el tiempo tenía que estar con el brazo aquí, no podía hacer casi nada, pero es así. Y hace poco tuve la operación, hace un mes, 31 de marzo específicamente fue el día que tuve la operación. Me abrieron ahí, me sacaron la mayor parte, me dicen que me compraron una vena porque eso a mí se me llenaba completamente de sangre y un montón de cosas que yo ni siquiera entiendo, pero bueno. Eso fue que descubrí hace poco que fue un tumor homogéneo, que vaya, que la suerte es que no fue cancerígeno ni nada de eso, de verdad. Y nada, pues me solucionar más o menos. Ya no se me hincha tanto, pero se me va a seguir hinchando, o sea, voy a tener que vivir con eso el resto de mi vida y va a tener que ser así. Pero es así, incluso me pasé varios días, me pasé un mes entero en cama, que eso para mí sin entrenar fue una gran depresión y fue muy duro llevar eso, estar todo el tiempo acostado, estar en la base de tratamiento, cuidándome. Después que me quitaron los puntos, tenía que seguir el reposo también, y ahora es que estoy más o menos ahí metiéndole poco a poco hasta que más o menos cumpla los 3 meses de recuperación. Son 3 meses. Son 3 meses. Y pues eso. ¿Cuándo crees que podemos entrenar en un gym de parkour? Esa es la pregunta. El gym de parkour aquí en Cuba lo veo a futuros bien largos, porque no veo, la gente aquí en Cuba vamos a decir bastante, como que hablan mucho y hacen poco. Vamos a ser realistas, son así. Y hace poco la Escuela Nacional de Gimnasia nos contactaron a mí y a otros atletas que fuéramos a pasar un curso de parkour en la Escuela Nacional de Gimnasia, y que vino incluso una colombiana, dejaré el Instagram de la colombiana aquí para que la vayan a seguir.
y nos dio un curso de 3 días que estuvo bastante bueno, que incluso a mí me impresionó, y cosas que ya yo sabía del parkour y había cosas que no sabía que pude saber, y fue algo bastante bueno. Incluso estuvimos 3 días en el gimnasio, lo estuvimos probando, estuvo bastante bueno, que pudimos aprovechar los colchones, camas elásticas y todas esas cosas. Pero el gimnasio lo veo de aquí a un futuro largo de años. Incluso ya hay parques de skate y todavía no han hecho un parque de parkour. Yo sé que el parkour se está haciendo más popular, se está creciendo bastante, ¿viste? Que aunque el skate lleva un poco más de años aquí, pero vamos a ver. Esperemos que haya un próximo gimnasio. De aquí a, vamos a hacer máximo 2 o 3 años, con suerte, quizás, y esperemos eso. Al año también. ¿Qué prefiero, frío o calor? A ver, prefiero más el frío. Mi estación favorita es el invierno. Siempre ha sido el invierno, nunca va a cambiar. Ojalá algún día, si digo mucho, ojalá irme para otro país y ver la nieve, que no es lo mismo ver hielo así con tus manos, ver nieve, que veas que estás nevando. Ese sería uno de los días más felices de mi vida, si lo llego a ver algún día. Y salir de aquí de Cuba es complicado, pero se intenta, vamos a ver qué tal se da. Pero mi estación favorita es el invierno. El calor lo quiero más en verano, un poquito más en invierno, un poquito más, ¿viste? El verano, vale, mi día favorito tiene que ser un día que esté más o menos como temperatura intermedia, que no haga ni frío ni haga calor, que esté intermedio, pero prefiero más el invierno. Bueno, ahora seguimos con más preguntas. Voy a seguir entrenando un poco. Vamos a hacer el típico entrenamiento con preguntas. Vamos a seguir después porque quiero hacer más o menos un tipo videoblog de entrenamiento más las preguntas, y vamos a eso. Teas 16, suscríbete ya. Creo que le tienen que hacer caso. Suscríbete ya aquí, que la suscripción es gratis, y el like también, así que no les cuesta nada. Like. Julio, ¿cuándo piensas aprender cork? El cork lo veo entre mis mortales más difíciles. A algunos les parecerá muy fácil, a algunos muy difíciles, pero para mí demasiado difícil. Yo con las mortales con giro, nada que ver. Soy demasiado malo con eso. Incluso estuve aprendiendo el full hace poco y lo dejé practicar por el día de la operación, y quiero ver si dentro de poco lo vuelvo a sacar, lo vuelvo a entrenar y sacarlo ya en plano, que es mi objetivo, y después si acaso me tiro el cork. Pero full, me concentro en full y después cork. Y gainer, que son las mortales básicas para aprender el cork. Pero bueno, vamos poco a poco. ¿Cuál es mi opinión en comparación con los atletas cubanos y los atletas de afuera? Es que afuera hay demasiado nivel, muchos gimnasios, muchos parques, y la gente aprende mucho más rápido que antes. Antes era cuestión de hago esto lleva su riesgo y esto lleva su tal cosa, pero aquí los cubanos todavía seguimos en esa antigüedad de cuidado con esto, que te puedes caer, no sé de cosas, y no podemos tener esa, a ver, ¿cómo te digo? Esa comodidad de los parques ni de los gimnasios que tienen los colchones, tienen los pozos de espuma y todo para tirarnos a cosas súper difíciles, y se aprende súper rápido de afuera. O sea, allá afuera hay demasiado nivel, pero aquí en Cuba hay mucho nivel que mucha gente de afuera no han visto y están empezando a conocer ahora, y espero que nos conozcan de verdad, porque hay demasiado nivel en este país y que no se ha hecho a conocer. Y más que la comunidad tiene que ponerse para las redes sociales para que el mundo entero nos vea, para que muchos atletas de afuera que puedan venir aquí a Cuba, conocer a nuestros atletas, y vaya que eso sería de verdad lo mejor que nos podía pasar, que venían atletas de afuera como Dimitri DK, como Pachatebos y todo lo demás, y creo que eso sería un gran avance en el parkour aquí cubano. Pero nada, eso, que aquí en Cuba hay demasiado nivel, en comparación con los de afuera no llega a tal nivel, pero sí hay demasiado nivel. Incluso aquí se han hecho cosas que en otros países afuera no se han hecho, pero sí hay demasiado nivel.
Bueno, mi gente, hasta aquí es el final de este videoblog de preguntas y respuestas, como lo quieran llamar. Espero que les haya gustado, así que por favor dejar un buen like, una suscripción, que saben que es gratis, no viene nada mal. Y al final apoya bastante el canal y me incita a hacer más videos para ustedes. Así que nos vemos en un próximo video. Sed buenos. Julep,